Durante 16 años, la muerte de una mujer fue considerada un accidente, hasta que alguien llamó a las autoridades sugiriendo que era un asesinato. Antes de que alguien pudiera hacer averiguaciones, la persona que había llamado fue asesinada. ¿Una coincidencia? Crímenes imperfectos. Bárbara Purcell, de 42 años y terapeuta ocupacional, trabajaba aquí, en la Seguridad Social de Rockford, Illinois. Era una mujer con personalidad y extrovertida, propensa a la risa. Ella era independiente. También tenía su carácter. Siempre se había cuidado mucho y, bueno, era muy altruista. Hacía lo que fuera a favor de la gente que le importaba. El 6 de junio de 2006, Bárbara tenía que haber trabajado de 7 de la mañana a 3 de la tarde, pero no apareció. Ella vivía sola y las llamadas a su teléfono móvil no fueron respondidas, así que sus amigos llamaron a la policía. Enviamos uno de nuestros coches patrulla para ver si todo estaba bien, comprobar si había alguien en la casa. A primera vista no se veía nada extraño en la casa. La puerta principal estaba cerrada, pero nadie respondía al timbre. El agente registró la casa y se dio cuenta de que la puerta trasera estaba abierta de par en par y una ventana rota. Luego entró en la casa y vio que la víctima yacía en la escalera. Era Bárbara Purcell. La encontraron muerta. Y no parecía ser un accidente. Había una cantidad considerable de sangre en el hueco de la escalera y algo menos en la cocina. Por el grado de rigor mortis, el forense estimó que Bárbara llevaba fallecida desde la noche anterior. Estamos hablando de una franja importante, 12 horas. Había que darle el relevo al oscuro mundo de los forenses, donde cada uno quiere respuestas muy precisas, pero en fin, no siempre es posible. La presencia de huevos de moscas indicaba que posiblemente había muerto el día anterior a cuando la encontraron. Muchas de las habitaciones habían sido revueltas. Las joyas de Bárbara habían desaparecido y lo mismo su colección de monedas raras. Faltaba su anillo de boda de su mano. Sus amigos afirmaron que lo llevaba a diario a pesar de que estaba separada. Al principio parecía como si se hubiera cometido un robo y que la víctima hubiera sorprendido a los ladrones, o que estos últimos estaban esperando a que ella volviera a casa. Por la forma como llevaba puesta la ropa, parecía que Bárbara había sido agredida sexualmente. Pudo haber sido un extraño o bien alguien que la conocía, que sabía que ella tenía objetos de valor en su casa y quería arrebatárselos, la colección de monedas en concreto. O también alguien que se sentía atraído por ella y quiso forzarla sexualmente. Fuera, la policía encontró algunas pistas importantes. Había huellas de neumático en el barro y a través de un terreno cubierto de hierbajos detrás de la casa de Bárbara. Así que siguieron el rastro de la hierba y encontraron que en un espacio apartado, aunque no muy lejos de la casa, había un vehículo que había sido escondido para que no lo vieran. Tras fotografiar la huella, el investigador pudo entonces, utilizando una masa blanda, hacer un molde de yeso de la huella en cuestión. Los perros sabuesos de la policía rastrearon el terreno, pero no encontraron nada. En la oficina del sheriff, el detective Wagner comprobó las fichas policiales para ver si se habían producido otros crímenes similares en la zona. Pienso que al comenzar cualquier investigación hay que tener en cuenta todas las posibilidades, si ha sido alguien que acaba de salir de prisión, si es alguien en libertad condicional por un delito sexual o por robo, etc. Nos enteramos de que habían robado en esa casa antes de que ella viviera allí. En el botín de dicho robo había también armas. Pero no se habían producido recientemente ni robos ni agresiones sexuales. Tampoco había exconvictos por delitos sexuales viviendo en la zona. Fue la autopsia de Bárbara Purcell la que reveló toda una novedad en el caso. La escena del crimen era una mera representación. La primera pista en el asesinato de Bárbara Purcell procedía de una fuente atípica.
la lista de llamadas telefónicas a su domicilio la tarde del crimen. Los investigadores se enteraron de que alguien había llamado a casa de Bárbara en 3 ocasiones casi consecutivas a eso de las 5:30, justo poco antes del asesinato. Contactamos con la compañía telefónica y le solicitamos el listado de llamadas recibidas en su casa. Muchas de ellas procedían de un tal Willie Brown desde Rockford, Illinois. La policía se planteó si Brown no llamaría más bien para comprobar si había alguien en casa. En condiciones generales, los ladrones ejecutan sus robos cuando no hay nadie en casa. Cuando interrogamos a Willie Brown, le dijimos varias veces, en repetidas ocasiones, cuál era la razón de la llamada. Si conocía a la persona de esa casa, a qué se dedicaba. Dijo no conocer a la persona que allí vivía y negó haber realizado tales llamadas. Pero cuando los investigadores confrontaron su declaración con el registro de llamadas, Brown cambió su versión. Le preguntamos quién entonces había hecho una determinada llamada si él no reconocía haberla hecho. Luego declaró haber llamado a un número que figuraba en los anuncios clasificados de un periódico. Vimos dicho anuncio y el número que en él figuraba era similar al del teléfono de Bárbara Purcell. Brown pretendía llamar a un número que terminaba en 0736, pero en su lugar marcó 0726. Por ahora, Willie Brown estaba descartado como sospechoso. En la autopsia, el médico forense identificó la causa de la muerte de Bárbara. Bárbara Purcell murió de traumatismos cráneoencefálicos severos consecuencia de haberle contusionado la cabeza. Le asestaron, según mis cálculos, entre 2 y 4 golpes en el cráneo. También tenía roto un dedo de su mano derecha y un hematoma en la mano izquierda. Seguramente estaba de espaldas a su asesino, este le atacaría por detrás. Por las heridas que tenía en las manos, seguramente se cubrió con ellas la cabeza para amortiguar los golpes que le estaban propinando. Las salpicaduras de sangre me indicaron que el incidente comenzó en la parte superior de la escalera, donde la señora Purcell recibió los primeros golpes. El forcejeo continuó escaleras abajo. Fui capaz de determinar que hubo un mínimo de 3 golpes con un objeto contundente durante el suceso. Dado que Bárbara fue encontrada semidesnuda, los investigadores dieron por sentado que había sido agredida sexualmente, pero el test para comprobar si había sido violada dio negativo. Esto acentuó la posibilidad de que el asesino creara su propia escena del crimen para que pareciera consecuencia de una agresión sexual. Y una inspección más detallada en la puerta trasera reveló otra inconsistencia. El cristal parecía haber sido roto de dentro para afuera. La mayoría de los trozos se encontraron en el hueco entre la puerta normal y la que protege contra la lluvia. Resultaba ilógico por parte de alguien que pretendiera colarse en la casa. El resto de puertas y ventanas estaban cerradas. Entonces, ¿cómo consiguió el asesino entrar dentro? La única otra persona que tenía una llave de la casa de Bárbara era su ex marido, Willard. La pareja se había separado justo 5 días antes del asesinato. Creo que ambos sospechaban mutuamente de la infidelidad de su pareja. Él se tiraba un montón de tiempo hablando con el móvil del trabajo y cuando recibía una llamada salía fuera a continuar la conversación, lo cual ya era motivo para bronca, hasta que finalmente ella se compró otro móvil y él intuyó que el motivo, la sospecha, era que ella le estaba siendo infiel. Nunca pudimos demostrar que ella era infiel. Una semana antes de que Bárbara fuera asesinada, las sospechas de Willard se tornaron en celos. Bárbara regresaba a casa de su trabajo. Él salió disparado de la cocina y le asestó descargas con una pistola eléctrica, dejándole marcas en el cuello. Nuestros agentes llegaron al lugar y le detuvieron. La policía obviamente interrogó a Willard acerca de su paradero la tarde del asesinato de Bárbara. Willard Purcell declaró que el día del crimen se tiró toda la mañana trabajando. Se marchó de allí hacia las 3 de la tarde. Y se fue directamente a casa de su hermano, donde también pasó toda la noche. De ser cierto, era una coartada sólida puesto que Willard trabajaba en Chicago, a unos 90 minutos de coche de la casa de Bárbara. En un extraño giro de tuerca, Bárbara Purcell había llamado a los agentes locales justo unos días antes de su asesinato. Afirmó que su marido pudo haber matado a su primera esposa. La encontraron muerta en el fondo de una escalera. Había caído rodando por accidente. Pero antes de que alguien pudiera investigar las declaraciones de Bárbara, ella también fue asesinada.
ironías del destino, al final de un tramo de escaleras. Cuando nos enteramos de lo de su primera mujer, mi reacción inicial fue, como no, que él había asesinado a ambas. Antes de que fuera asesinada, Barbara Purcell llamó a la fiscalía denunciando que su marido Willard tal vez pudo haber asesinado a su primera mujer, Crystal. Barbara alegó no tener pruebas, simplemente una corazonada. Unos días después, Barbara aparecía muerta a los pies de una escalera, de forma sospechosamente similar a cómo había muerto la primera esposa de su marido. Creí en ese momento que su primera mujer pudo haber sido víctima de un homicidio. Luego, el fiscal del estado decidió que era una razón más que suficiente para exhumar el cadáver de la primera esposa para que lo examinaran. Aunque ya habían pasado 16 años, el médico forense encontró una laceración de 6 centímetros de longitud en el occipital de la cabeza de Crystal Purcell y una fractura craneal. Los resultados demostraron que no contradecían al hecho de que se cayera por las escaleras. No había prueba que indicara que había sido empujada, pero de eso necesariamente no siempre quedan marcas. Sin embargo, los investigadores siguieron centrándose en el posible asesinato de Willard Purcell de su segunda mujer, Barbara, confiscándole su vehículo. Enviaron los neumáticos del pick-up de Purcell al laboratorio forense para que los compararan con las huellas dejadas junto a la casa de Barbara. Descubrí que ambas huellas coincidían, que el dibujo del neumático era el mismo. Entonces me puse a buscar marcas más pormenorizadas. Desgraciadamente ahí acababan las similitudes. Aunque los neumáticos de Willard eran de la misma marca y modelo, las huellas dejadas en la parte trasera de la casa de Barbara no eran lo suficientemente detalladas como para mostrar las marcas dejadas por su uso y desgaste. No pude establecer una identificación entre ambas por la falta de características accidentales. Así que los investigadores se fijaron a continuación en las heridas de las manos de Barbara, fruto del forcejeo, y observaron algo extraño. Esas heridas estaban en el reverso de la mano, y no en las palmas, el lugar más común cuando alguien se defiende de un ataque. En una corazonada, enviaron la prueba a un odontólogo forense. El doctor Lowell Levine nos explica lo que su colega de profesión descubrió. Había múltiples heridas, cuya peculiaridad consistía en que eran marcas de dientes. No es muy corriente que las heridas en las manos se produzcan en la parte opuesta a las palmas. Pero ¿a quién pertenecían estas marcas dentales? Los investigadores encargaron que se realizara un molde de yeso de la arcada dental inferior y de la superior de Willard Purcell. A partir de ese molde, los expertos dentales hicieron una transparencia de tamaño real, que fue superpuesta sobre las imágenes, también a escala real, de la mano de Barbara. Los dientes del sospechoso eran muy peculiares. En la arcada inferior eran más numerosos y algunos sobresalían por falta de espacio. Tenía uno de los incisivos perteneciente a la arcada superior metido para adentro. Debido a todo esto, su dentadura era un tanto fuera de lo común, o sea, carne de cañón para un ortodoncista. A partir de esas transparencias, el odontólogo forense pudo identificar 5 marcas claras de dientes separadas y bien distintas en la mano de Barbara. Las heridas más notables habían sido causadas por los incisivos superiores, concretamente los centrales. Tuvieron que ser consecuencia de haberse defendido de los mordiscos del sospechoso. Además, el examinador médico dedujo cuándo se habían infligido esas heridas. El forense declaró que se produjeron al mismo tiempo que las otras heridas durante el ataque y que, por tanto, saber la identidad del causante de esas marcas dentales en su mano resultaba decisivo. Todas esas pruebas forenses acentuaban la culpabilidad de Willard. Además, su coartada empezaba a desmoronarse. Inicialmente le dijo a la policía que se encontraba trabajando en Chicago el día del asesinato de Barbara, pero unas investigaciones más minuciosas revelaron que no fue así. Enseguida esclarecimos que nada de eso era verdad. Según nos dijo su jefe, se había ido del trabajo a eso de las 11. Y los investigadores encontraron pruebas de que Willard pasó con su coche cerca de la casa de Barbara a eso de la hora del asesinato.
Luego hicimos un estudio de las llamadas que había hecho con su móvil y vimos que procedían de un repetidor de Rockford y no de uno del área de Chicago. En Rockford era donde estaba la casa de Barbara. Y el propietario de un restaurante familiar cercano identificó a Willard Purcell como la persona que estuvo comiendo allí la tarde del asesinato de Barbara. Parecía comportarse de una forma extraña. La camarera dijo que pidió un perrito caliente, le pegó un bocado y lo tiró a la basura. Ella le preguntó si se encontraba bien y él le respondió que sí, pero no se lo había comido. Finalmente, un registro entre las posesiones de Willard reveló una bolsa de basura llena de objetos de la casa de Barbara. Willard declaró que fue Barbara quien le metió todo eso en la bolsa cuando él se fue de la casa. Pero dentro estaba también el anillo de boda de ella. Nadie creyó que ella se lo diera. La encontraron muerta sin su anillo de casada. Sus compañeros de trabajo dijeron que ella siempre lo llevaba puesto, y eso a pesar de que estaban pasando por problemas matrimoniales. Así que Willard Purcell fue detenido acusado de asesinar a su segunda esposa Barbara. En el juicio, declaró que simplemente fue un accidente. No hay ni un solo día en el que no me acuerde de ella y desee decirle unas palabras. Cada vez que leo un buen libro, quiero compartirlo con ella. También le cuento que ella tiene 2 nietos y que la echo mucho de menos. El ex marido de Barbara, Willard, aguardaba en prisión la celebración de su juicio por asesinato. Los investigadores pudieron demostrar que su matrimonio se había ido deteriorando con los años. Ya no dormían en la misma habitación. Se iban distanciando cada vez más entre sí. Y yo creo que él tenía la sensación de que ella iba a solicitarle el divorcio. Creo que el motivo principal por el que Willard mató a su mujer era porque no quería pasar por lo del divorcio y tener que tomar todo lo que había ganado a lo largo de su vida y dividirlo con ella. La pareja se separó y Willard literalmente asaltó a Barbara en su casa justo un día o 2 después de la separación. Cuando Barbara denunció el incidente a la policía, Willard se puso furioso. Varios días después, la acusación dijo que Willard dejó su trabajo a eso de las 11 de la mañana e hizo con su coche 150 kilómetros hasta la casa de Barbara. El registro de sus llamadas representaba un recorrido virtual, demostrando que se encontraba cerca de la casa de Barbara la tarde del asesinato. Escondió su vehículo en la parte trasera de la casa de Barbara, dejando huellas de neumático en el barro. Echó mano de sus llaves para entrar y esperó a que Barbara regresara a casa de su trabajo. La sorprendió en la parte superior de la escalera, golpeándola en la cabeza. Barbara se defendió asestándole otro en la cara, lo que le dejó las marcas de los dientes en su mano. Le colocó la ropa de forma que pareciera una agresión sexual y le robó algunos objetos, incluido su anillo de casada, para escenificar un robo. Le salió el tiro por la culata cuando rompió los cristales hacia afuera. Uno de los muchos errores de aquel día. En el juicio, Willard reconoció que ambos se pelearon, pero afirmó que Barbara cayó accidentalmente escaleras abajo y que ella aún vivía y podía hablar cuando él se marchó. Los expertos forenses dijeron que eso era imposible, dada la gravedad de sus heridas craneales. Barbara Purcell sería incapaz de hablar después de haberle aporreado la cabeza. De hecho, quedaría inmediatamente inconsciente. Y el experto en restos de sangre afirmó que la amplitud y la forma de las salpicaduras indicaban lo que había ocurrido. Si observamos las manchas elípticas, siempre dejan una estela detrás, indicio de que son consecuencia de haber salido la sangre despedida de forma violenta desde una persona o desde un arma. El tipo de manchas que allí había no eran fruto de una caída. Esa sangre salpicada era resultado de aplicar una fuerza violenta sobre el cuerpo de una persona. La acusación afirma que la prueba de las marcas dentales demostraba que Barbara se encontraba enfrente de Willard, mientras trataba de defenderse de ser golpeada repetidamente con un objeto contundente.
Eso era una prueba convincente de que él era la persona que la había asesinado. Hasta me atrevería a decir que fue la prueba decisiva. La acusación cree que Purcell tuvo algo que ver con la muerte de su primera mujer, pero no se disponía de pruebas para demostrarlo. Pero tenían motivos suficientes para acusar a Willard Purcell de asesinato en primer grado de su segunda mujer, Barbara, y fue sentenciado a 20 años de cárcel. Los forenses jugaron un papel importante cuando el experto en restos de sangre dijo que había 3 salpicaduras en la escalera. Al menos había 3 impactos en la escalera. Creo que al jurado no se le ocurriría decir que eso habría sido simplemente un accidente. Me quedé sorprendida de lo importantes que son los restos de sangre, hasta el punto de indicar que no era una caída, que ella no se había caído. Me alegro por ello, porque de lo contrario, está claro que nunca le hubieran pillado, no hubiera acabado jamás en prisión. Las marcas dentales fueron fundamentales en este caso para compararlas con su dentadura, pero también la investigación de las huellas del coche, de la sangre salpicada, fue asombroso.